Y finalmente la última intervención, titulada, tiene un título largo, Responsabilidades en obras de construcción no LOE, se refiere a que no son de la Ley de Ordenación o no son contempladas en la Ley de Ordenación de la Edificación, y luego añade, cuidado con la letra pequeña de algunas pólizas de RC profesional. El ponente nos hablará de la siniestralidad en las obras menores, esas que se tramitan con una declaración responsable o sistemas similares según zonas, y tampoco hay uniformidad, que pese a ser obras de poca envergadura, poco presupuesto y en general pocos honorarios, provocan bastante o mucha siniestralidad cuya envergadura en muchas ocasiones no es menor ni mucho menos. Y el broche final de esta última ponencia concluirá con un tema espinoso que hay que sacar a la luz. De un tiempo a esta parte se viene sucediendo que muchos de los pocos compañeros que se fueron a probar suerte con ofertas de seguro más baratas, y lo digo entre comillas, porque lo más barato siempre sale caro, nos vienen pidiendo el reingreso en ASEMAS, alegando que han tenido un siniestro y no se lo han cubierto. O que se lo han cubierto a medias y luego les han rescindido la póliza. Les hemos pedido que nos mostraran esas pólizas y hemos podido detectar que la gran mayoría tienen unas exclusiones leoninas en letra pequeña y a veces no tan pequeña, hay que leerse las pólizas. Y muchas de estas exclusiones dejan sin cubrir una parte importante de las reclamaciones más frecuentes. Incluso en algún caso, interpretando al límite el texto de las exclusiones, podríamos decir que no cubren nada o casi nada. Así pues, es más que aconsejable que os quedéis a escuchar esta última ponencia. Damos paso, pues, a esta última ponencia de la jornada, titulada Responsabilidades en obras de construcción no LOE, cuidado con la letra pequeña de algunas pólizas de RC profesional. El ponente es Fulgencio Avilés, doctor arquitecto, profesor de Arquitectura Legal de la UCAM, presidente del Consejo de Administración de ASEMAS, presidente del GEAC. El GEAC es el Grupo Europeo de Aseguradoras de Arquitectos, entre las que están pues la MAF francesa, la ARCO belga, la AIE alemana y la propia ASEMAS, y también miembro del Board del Consejo de Europa de Arquitectos. Cuando quieras, Fulgencio. Buenas tardes y muchas gracias a los ponentes anteriores por dejarme tiempo que a mí me va a faltar. Vamos a empezar directamente sobre el contenido. Avísame, Rafa, si se ve la pantalla ya. Se ve estupendo. Vale. Pues entonces empiezo. Es que yo no veo mi pantalla. Vale. Pues, como ha dicho Rafa, vamos a comentar un poco cuál es el límite que la Ley de Ordenación de la Edificación señala para lo que es edificación y no lo es. Y a partir de lo que es edificación, la LOE es la ley que le afecta, pero todo aquello que no es edificación son obras de construcción que no se rigen por dicha ley. Sí se rigen por el Código Técnico. En primer lugar, tendrá la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta ley las siguientes obras. En primer lugar, obras de nueva construcción, no hay duda. En segundo lugar, obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que altere la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo como tales las que tengan carácter total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural o tengan por objeto hacer un cambio de uso. Y finalmente, obras que tengan el carácter de intervención total o parcial en edificios catalogados, siempre que afecten a todo el edificio o a aquellas partes que estén protegidas. Bueno, esta definición original de la LOE se modificó con la cuarta modificación de la LOE con objeto de la ley de las 3 Rs en el año 2013, donde se cambió la parte primera diciendo que se consideraba edificación todas las intervenciones sobre los edificios existentes siempre y cuando alteraran su configuración. A partir de aquí se mantiene el concepto. Y en el caso, diríamos que más nos importa, que es el del tema estructural, cuando se produzca una variación esencial del conjunto del sistema estructural.
Esta definición, como veremos a partir de ahora, es bastante compleja de aplicar. Bueno, en un panorama en el que la obra que se proyecta y se dirige en España ha tenido una disminución muy fuerte desde el año 2007, la más fuerte fue de 2007 a 2008, veis cómo nos encontramos, se ha recuperado algo, pero se ha recuperado muy poco. Estamos en la sexta parte de la obra que se proyectaba o se dirigía en el año 2006. Pues bien, durante esta época de menos obra, y lo veis en este gráfico, comparando el año 2000, 2007, 2013 y 2018, la parte azul de la tarta, que es la obra nueva, ha ido disminuyendo en porcentaje y ha ido aumentando la parte de la rehabilitación, que es la naranja, y la gris, que es la reforma. Se podría decir, bueno, como hay mucha menos obra, pues por poco que se rehabilite o se reforme, ya aumenta la proporción, pero no es del todo cierto, porque si veis, desde el año 2008 a 2019, realmente la rehabilitación y la reforma han tenido un aumento considerable. De hecho, nuestros máximos representantes, Luis Comerón, tuvo el acierto de decir en este periódico que hay que reivindicar el valor creativo de la rehabilitación. Venía a decir que hemos pasado de alabar a los arquitectos estrella a una profesión llena de austeridad y de trabajo serio a favor del ciudadano. Bueno, pues realmente se mantiene, como decíamos, el número de actuaciones declaradas en rehabilitación y reforma, pero si veis la parte azul, lo que está aumentando es la obra que no tiene visado obligatorio. Y ahora hablaremos también de esto. Bueno, hay un hito en Europa que es la aprobación de la Directiva 2006-123. Esta directiva se llama la Directiva Bolkestein, pero vamos, es la relativa a los servicios en el mercado interior. En sus consideraciones previas, habla que una de las principales dificultades a las que se enfrentan las pymes para acceder a servicios en su ejercicio reside en la complejidad, la extensión y la inseguridad jurídica de los procedimientos administrativos. Procede a establecer principios de simplificación administrativa. Más tarde, en el articulado, en el 5.1, dice que los Estados miembros verificarán los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicio. Cuando los procedimientos estudiados no sean lo suficientemente simples, los Estados miembros los simplificarán. Bueno, esta advertencia que hacía la directiva europea, en España la podemos comprobar con la opinión de nuestros compañeros. Esta es una encuesta que hizo el Consejo Superior en febrero de 2019, donde nuestros compañeros declararon que el tiempo medio para obtener una licencia, dependiendo del uso, variaba de 7 meses a 16 meses. El uso docente era el más rápido, el uso administrativo con 16 meses era el más lento. Luego, con respecto al promedio para obtener la licencia, pues de nueva planta 13 meses y rehabilitación 10 meses. Y luego el tiempo de tramitación, el promedio eran 9 meses y la mediana 8. Realmente un empresario que quiera emprender una actividad, compre un local y tenga que perder 9 meses para poder tenerlo en marcha, eso es ruinoso. Pero si seguimos con la opinión de nuestros compañeros, se acaba de publicar por parte del Observatorio del Consejo Superior esta encuesta, y cuando nos preguntan a los arquitectos qué factores consideramos clave para que pueda haber un aumento de la facturación, el factor clave para todos nuestros compañeros, con un 57%, es la agilización en la concesión de licencias. El otro factor es la simplificación de la normativa. Creo que aquí está claro lo que la profesión está viendo. Cuando se le pregunta qué factores son clave para que haya un descenso en la facturación, vuelve a ser el factor clave, además del COVID, vuelve a ser dificultad de los procesos administrativos. Pero cuando se nos pregunta los principales problemas percibidos para el ejercicio de la arquitectura, hay un empate. Bueno, en primer lugar, los bajos honorarios, con un 68%, pero un punto 25 por debajo, el exceso de la burocracia. Y si seguimos en orden descendente, el exceso de la normativa
y luego los retrasos en la concesión de licencias. Es decir, no es que yo me lo invente, hay una conciencia generalizada de que en España los procedimientos burocráticos son terribles, lo que ralentiza la economía. Y no se trata de que se vaya a lo loco, hay que ser eficientes. Bueno, como es natural, toda la legislación europea tiene que transponerse a la legislación de cada país. En España se ha hecho la transposición, pero como de verdad estamos en España, pues se ha hecho la transposición con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que me olvide de alguna ley. Alguna de ellas, la segunda, la ley Ómnibus, a su vez modifica 48 leyes. Fijaos si es fácil o no estar al día en la legislación. Bueno, pues todas estas leyes, al final, lo que hicieron fue pedir que se agilizara la tramitación, recortar al máximo las licencias y los proyectos y crear unos nuevos títulos habilitantes y unas figuras que son la declaración responsable y la comunicación previa. Una vez que se cambiaron las legislaciones estatales, se pasó a la modificación de las legislaciones autonómicas. El primer objetivo era agilizar los trámites, el segundo, que se puedan hacer en el menor tiempo posible sin pérdida de las garantías, y se restringe al máximo la exigencia de la licencia municipal de obras. Voy a contar el caso en concreto de mi comunidad autónoma, la Comunidad de Murcia. En realidad, en la ley murciana se respeta el esquema de la LOE, pero en carácter negativo. Aquí se define aquello que no necesita licencia, que sería la declaración responsable, cuando no se produzca una variación esencial de la composición general exterior o del conjunto del sistema estructural, o cuando no se cambien los usos. Y aclaro que saber dónde está el límite, donde no se altere de una manera esencial el conjunto del sistema estructural, tiene 1000 interpretaciones. Bueno, pero con motivo del coronavirus, mi comunidad autónoma ha modificado la ley autonómica y ha introducido un concepto nuevo, que ha cambiado el matiz de la LOE o lo aclara. Y dice, o no supongan la sustitución o reposición total de elementos estructurales principales. A mí esto me suena que es lo que en mi región están interpretando los grandes ayuntamientos. Y creo que llevan razón. Pero bueno, y en el tema de cambio de usos también se ha abierto un poco el panorama del cambio de uso. Hicimos un estudio hace un año para las jornadas de Tarragona y a noviembre del año 2019, fijaos la variación que hay región por región en cómo se aplican estos criterios de agilización. Aquellos que están en verde son los que respetan más o menos el esquema de la nueva legislación. Los que están en azul lo hacen de una manera a media tinta. Y los que están en rojo son regiones donde no se ha llegado a modificar la legislación autonómica. Pero si os fijáis también, donde pone título habilitante, pues hay regiones donde se hace una cosa con declaración responsable y hay en otras donde se hace con comunicación previa. O sea, se le llama de distinta manera a dos figuras habilitantes muy parecidas. Bien, ¿qué problemas hemos detectado a partir de aquí en ASEMAS? Hay un diferente enfoque entre las comunidades autónomas e incluso dentro de cada comunidad autónoma hay un enfoque distinto en cada ayuntamiento. La clásica división entre obra mayor y obra menor ha desaparecido. El umbral se ha definido legalmente, como os decía, a partir de la LOE. Pero, ¿qué es esa variación esencial del conjunto de la estructura? Yo como perito podría hacer un informe en un sentido y en el contrario, sin faltar a la verdad. Quizá esa nueva definición que ha hecho mi comunidad autónoma pueda tomarse como referencia. Sería muy interesante y estaríamos muy orgullosos de ello. Los promotores, ante la tardanza de la tramitación de las licencias, presionan para buscar el camino más ágil a los arquitectos y a veces nos ponen en serios apuros. Nuestra opinión, es necesario definir y tal vez corregir ese umbral entre obra LOE sometida a proyecto y obra no LOE sometida a unos títulos habilitantes. Pese a la autonomía que tiene cada comunidad autónoma, sería deseable que hubiese un criterio homogéneo. Ayudaría al libre establecimiento y circulación de empresas en España, ya no digo en Europa, en España.
ante la falta de definición se pueden producir retrasos no deseados. Imaginemos que nuestro promotor nos presiona, presentamos una declaración responsable, la administración no cumple el límite de los 15 días y cuando llevamos ya casi la obra empezada nos dicen que no, que licencia y proyecto. Ese retraso puede que lo paguemos. La falta de una comprobación inicial por parte de los servicios técnicos municipales puede producir incumplimientos que se detecten a posteriori. Ya hemos tenido en ASEMA varios casos donde se detecta un incumplimiento con la obra muy avanzada, hay que hacer correcciones, demoler tabiques, ¿y quién lo va a pagar? Pues, lamentablemente, el seguro del arquitecto. A esto se le une la no obligación de visado. El hecho de que un proyecto no se vea por nuestros compañeros de visado también incrementa el riesgo de que haya un problema. Recomendación, que se consulte con unos documentos claros a nuestros compañeros de los servicios técnicos de lo que pensamos hacer, para saber un poco su opinión. Y también visar la memoria técnica en el correspondiente colegio. 4 ojos ven más que 2, o 6 ven más que 2, sería la moraleja. Conclusiones. La obra de construcción no LOE supone una parte de la dedicación del arquitecto cada vez mayor. No está claro el umbral definido por la LOE. Se interpreta de una manera muy distinta entre ayuntamientos y entre comunidades autónomas. No interviene un director de la ejecución. El arquitecto es un director técnico, no es un director de obra. La siniestralidad es elevada. Además, si solo hay un técnico, todo recae sobre él. Se queda solo ante la reclamación. Además, las empresas que hacen estas obras pequeñas no tienen los medios que tienen las grandes empresas, especialmente en seguridad y salud. Al no ser obras LOE, no es de aplicación la disposición adicional 4ª de la LOE, sobre qué títulos habilitantes sirven para ejercer como coordinador de seguridad y salud. Como bien dice nuestro compañero Alfonso Pérez Guerra, puede ser un recurso preventivo de una de las empresas que tenga suficiente formación el que haga de coordinador de seguridad y salud. Mucha atención con nuestra presencia en expedientes en los que no figuramos como directores técnicos. Y voy ya con el primer ejemplo. Esto es un desplome de una escayola y material de entrevigado tras visitar el arquitecto la obra de una amiga. Así nos lo cuenta. Después de su visita se le encargó un proyecto, pero claro, no se adoptaron medidas, hubo un desplome y lo estamos cubriendo en ASEMAS. Directamente sería la responsabilidad cuasi contractual que ha definido Gonzalo Iturmendi. Bueno, a partir de ahí voy a hablar de otro tema de cierta importancia, o quizá de mucha. Esto lo leímos hace un par de semanas en un foro de arquitectura. Bueno, soy nueva, soy muy joven, voy a hacer una vivienda unifamiliar de 300 metros en Asturias, he comparado seguros y lo cierto es que ASEMAS tiene planteamientos mucho más complejos y costosos que otras aseguradoras, aunque entiendo que la experiencia es un punto a su favor. En principio, me interesaría una compañía con prima anual fija en función de mi facturación y del importe a asegurar. Por lo que he visto, tal correduría, que son mediadores de tal empresa, aparentemente tienen un planteamiento muy sugerente, pero quisiera pediros opinión. No tengo referencias de la compañía. Bueno, esto es una pregunta de una compañera joven. Vamos, está más claro que el agua. Esto es publicidad encubierta por parte de una correduría de seguros agresiva, elegante, por cierto. Bueno, y a partir de aquí hemos preparado la siguiente charla. Hay que leer, como bien ha dicho Gonzalo Iturmendi, las exclusiones, para saber realmente qué es lo que no nos cubre la compañía que nos asegura. En primer lugar, estudiadas varias pólizas que nos mandan nuestros compañeros que vuelven, está totalmente excluido el daño causado a un tercero en su persona o bienes a consecuencia de accidentes sobrevenidos durante los trabajos de voladuras, derribos o demoliciones. Esto es lo importante. Aquí tenéis, yo voy a enseñar fotos de siniestros que están vivos actualmente en ASEMAS. Son todos casos reales. Durante las demoliciones, por desgracia, se producen accidentes y se producen daños a terceros. Y eso cuesta mucho dinero. Son un 13% de las reclamaciones que tenemos en ASEMAS y de verdad no se puede estar desprotegido. Ante esto hay que estar loco. Pero, ojo, también se producen accidentes en derribos parciales en obras
esto es una reforma de un piso. Pues ha habido un derribo o un desplome de una parte y hay que cubrirlo. Se han causado unos daños, hay que indemnizarlos. Seguimos. Responsabilidades por todo tipo de contaminación, incluyendo la accidental. Pues bueno, esto es un caso actual donde a un compañero le obligan los técnicos municipales a que la ventilación de una caldera de calefacción vaya a la cubierta, lo hace a través de la cocina y a esta chimenea y se produce una contaminación por CO2, tienen que ir los bomberos y al final ha habido que cambiar la ventilación y se hace directamente al patio, pero el problema puede existir. Hubo un tema gravísimo de contaminación de aguas en Burgos, por unas aguas que eran blandas. Pues en las EMAS se atendió el tema y se arropó a nuestros compañeros, que es nuestra misión. Tercera exclusión, responsabilidades decenales o derivadas del artículo 1591. Puede que nuestros compañeros jóvenes digan, a mí esto no me va a tocar en la vida, esto es la historia. O que haya compañeros mayores que digan, bueno, esto ya es también historia. Pues bien, os he hecho un esquema de un compañero que pidió una licencia el día 5 de mayo del año 2000, todavía se podía acoger al régimen del 1591, la licencia tardó 1 año, la construcción tardó 2 años, hay un plazo de 10 años donde puede aparecer un daño ruinógeno, que era el concepto del 1591, y de acuerdo al artículo 1964 había 15 años para reclamar. Con esto, este compañero nuestro, hasta el día 1 de mayo del año 2028, puede recibir una reclamación por el artículo 1591. En este gráfico de aquí, veis cómo ha evolucionado en las EMAS el número de reclamaciones. El rojo es el 1591 y el azul es LOE. A partir del año 2003 empezó a decaer el 1591 y aumentar el artículo 17 de la LOE. Pero como veis, esto es una asíntota. Y os puedo confirmar que en el año 2020 hemos tenido 4 reclamaciones a compañeros por el 1591. Son muy pocas, pero al que le ha tocado. Si está excluido, no le van a cubrir. O sea que mucho cuidado. El esquema de la LOE sería este y depende mucho de lo que tarde o una transacción o el tema judicial. Con un proceso judicial de 8 años, más 2 años de repetición, se podría llegar hasta el día 1 de mayo de 2025, contando con que esta licencia se pidiera el día 6 de mayo del año 2000, que es cuando empezó a entrar en vigor la LOE. Bueno, otras exclusiones. Responsabilidades derivadas de la actividad de coordinación de seguridad y salud. Pues bueno, este es el caso que nos ha contado Juan Roldán. El pobre operario que se cayó no utilizó el arnés que tenía a su disposición, parece ser. Pues esto no estaría cubierto por estas compañías porque se puede decir que al estar solo en la obra, él era el coordinador de seguridad y salud. Casos como este, durante una obra de cualquiera de rehabilitación, pues hay un problema de seguridad y salud, se produce un desplome y ahí, lamentablemente, víctimas. O una caída de un talud con víctimas. Pues esto estaría excluido de esas pólizas milagrosas que hay por ahí. Y quiero que lo sepáis, no es nuestra obligación contarlo. Y digo una cosa, puede que con esta charla modifiquen esas pólizas, como ya ocurrió con una gran compañía que tenía un seguro colectivo en un gran colegio. Hicimos una charla como esta, avisamos de las exclusiones que tenían, que eran muy peligrosas, automáticamente esa compañía rectificó las exclusiones, pero solo ha durado 4 años. Al 4.º año perdía dinero y se fue. Ahora hay otra que volverá a hacer lo mismo. Seguimos con las exclusiones. Reclamaciones que resulten directa o indirectamente de sobrepasar presupuestos. Reclamaciones basadas en errores, inexactitudes o modificaciones de la estimación del coste de los presupuestos. Reclamaciones derivadas de retrasos en la entrega, en la marcha o terminación de los trabajos o el no funcionamiento de las instalaciones. Estos son siniestros habituales que nos llegan a las EMAS, de compañeros que tienen un problema y hay que atenderlo. Pues todo esto está excluido en estas pólizas. Más exclusiones. Reclamaciones que sean consecuencia de la insuficiencia de los medios materiales técnicos o humanos y, en general,
de la dotación de los recursos razonablemente necesarios, tanto en cantidad como en calidad, tiempo y forma, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos. Pues bueno, voy a contar un caso. Reforma de un local en una ciudad española. Nuestra compañera hace un proyecto, dice que es posible que hiciera una cata sobre una parte de ladrillo que había en la fachada. Creyó que este ladrillo era un cerramiento solamente. El hecho de que hubiera un cargadero en esta crujía segunda debió confundirla. Hace un proyecto de fachada totalmente abierta. Cuando empiezan la obra se encuentran este machón de carga, no se puede tirar, está toda la carpintería fabricada, tienen que rehacer la carpintería y el final es este. Bueno, pues esta compañera tiene una reclamación ahora mismo y la estamos cubriendo. O sea que como es natural. Pues esto, siempre con el criterio subjetivo de esas exclusiones, se podría decir que no se han puesto los medios técnicos necesarios para prever este problema. Continuamos. Reclamaciones como consecuencia de faltas de calidad. Vamos a ver, en ASEMAS, reclamaciones por faltas de calidad son un montón. Toda la parte de la garantía de la LOE de un año son faltas de calidad. Aquí veis, pues, un alféizar que se suelta y entra agua, una fachada mal terminada. Esto es falta de calidad. Si está rechazado esto, pues no sé qué es lo que quieren cubrir. Continuamos. Reclamaciones consecuencia directa o indirecta de la elección del emplazamiento de las obras, instalaciones o valoraciones erróneas de la coyuntura o de la situación del mercado. Bueno, pues este compañero ha tenido mala suerte y cuando replantearon el chalet lo hicieron en una parcela equivocada a la que él había dicho en el proyecto. Pues va a ver que es una vivienda de madera, va a haber que desmontarla y volverla a montar en la parcela de al lado. Pues esto está cubierto. Es un error en el emplazamiento. Y la otra exclusión, que era el tema de la coyuntura, situación del mercado, cuando un compañero hace un informe, si se equivoca, pues también lo amparamos. ¿Por qué no? Todos son exclusiones muy subjetivas. Daños cuya ocurrencia es altamente previsible por haberse omitido las medidas de prevención adecuadas o cuando se haya aceptado deliberadamente su eventual ocurrencia al escogerse un determinado método de trabajo con el fin de reducir su coste o apresurar su ejecución, o que se ejecuten obras o instalaciones mediante procesos experimentales o no usuales, o que sean realizados por empresas que carezcan de titulación adecuada. Que me diga a mí alguien en España cuál es la titulación adecuada para ser constructor. El artículo 11.2b de la LOE lo dejó abierto, pero no ha habido valor en ningún gobierno, ni de un lado ni de otro, para ponerlo en vigor. Bueno, pues este caso de aquí, una excavación por bataches en un solar, en un futuro edificio, pues se ha hecho un batache muy largo. Con la subjetividad con la que están las exclusiones redactadas, se puede haber aceptado por parte del arquitecto abreviar los tiempos, simplificar los procedimientos y hay un siniestro. Esto es una negligencia. Y en ASEMAS cubrimos cualquier negligencia. Una negligencia es un error. Lo que no podemos cubrir porque la ley lo impide es un dolo o un acto voluntariamente mal hecho. Pero sobre todo cuando un compañero se encuentra ante un problema hay que ampararlo, que para eso se creó ASEMAS. Bueno, otro caso. Estructuras novedosas, técnicas novedosas. Pero aquí tenemos una plaza de toros, una montera para hacer conciertos en invierno que se cae. Quiero decir aquí varias cosas. Primera, aquí hay dos compañeros de ASEMAS que están afectados. Ninguno era proyectista ni director de obra. Eran asesores de las empresas. Pues se les ha imputado en Estrasburgo y ASEMAS les ha cubierto. Se pedían 2,5 millones de euros y tengo que decir que la semana pasada han sido absueltos. Porque, ojo, cuando yo aquí estoy enseñando siniestros que cubrimos, en ASEMAS no pagamos todo. Tenemos un 60% de absoluciones y en el mundo penal un 95%. O sea que sabemos defendernos y tenemos a los mejores abogados y peritos. Bueno, más exclusiones. En cuanto a la exclusión por infracción de normas urbanísticas, algunas pólizas no detallan que esa infracción debe ser voluntaria.
Es decir, excluyen toda reclamación derivada de una infracción, independientemente de que se haya infringido voluntariamente o no, o de modo involuntario. Vamos a ver. He puesto dos casos muy graves. A la izquierda han construido aquí un garito por encima, seguro, de la ordenanza permitida. Y aquí han hecho una reforma de un piso y han cerrado un mirador. Pues bueno, en el caso que veamos que el tema es muy serio, le damos a nuestro compañero la defensa jurídica, con la condición de que si es condenado por dolo, no le podemos cubrir el siniestro. Pero lo defendemos y conseguimos muchísimas absoluciones. Pero es que además en el caso de la derecha, nadie le reclama porque haya hecho un balcón, haya cerrado una terraza. Le reclaman por unos daños que ha producido la obra a los vecinos y lo estamos cubriendo, como tiene que ser. Y no digamos ya infracción de normas. Ahora se está, gracias a Dios, dotando de accesibilidad a muchos edificios. Pues una implantación de un ascensor donde nuestros compañeros municipales al final de la obra han ido a medir y en 2 puntos faltaba 1 centímetro. Tiene narices la cosa. Pues bueno, estamos cubriéndolo. Pero es que esto es una infracción a una norma y estaría excluido de estas pólizas de las que estamos hablando. Vamos a seguir. Vicios o daños y perjuicios cuya causa sea un defecto que por su evidencia hubiese supuesto la renuncia de otro profesional. Daños o perjuicios cuya causa fuera un defecto que por su evidencia o duración hubiera podido ser conocido por el asegurado. Estudios y trabajos respecto de los cuales un organismo de control haya formulado reservas y siempre que tenga relación con la reserva. Cualquier actividad que deba ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio. En Andalucía, Cataluña y País Vasco hay obligatoriedad de seguro para arquitectos y sociedades en toda España. Pero es que además el tema estructural es obligatorio en la LOE para viviendas. No puedo entender estas exclusiones. Seguro que alguna la quitan rápido mañana. Pero bueno, en todo caso lo que prevalece es la subjetividad. Ahora, es que una OCC no se puede equivocar. Es que un geólogo o un químico que vaya a ver tu obra no se puede equivocar al ver los hierros. Yo puedo contaros alguna historieta. ¿Por qué no se cubre el siniestro? No, habría que demostrar la mala fe. Bueno, seguimos. Gastos debidos a la realización del nuevo proyecto o rectificación del mismo. Honorarios, costes de planos, nuevas o ampliadas investigaciones o estudios. En las EMAS, cuando hay un siniestro, hay una ruina, por ejemplo, un edificio que tiene problemas y hay que hacer un nuevo proyecto y un estudio geotécnico, está todo incluido en lo que ASEMAS cubre. En ASEMAS no cubrimos las reclamaciones de honorarios, pero porque no son responsabilidad civil. Están reguladas por el artículo 1303 del Código Civil y es un incumplimiento de contrato que conlleva la devolución de las prestaciones mutuas. Y eso no lo podemos cubrir. Pero todos los honorarios que haga falta para solucionar un siniestro, claro que están cubiertos. Bueno, y finalmente los riesgos de agrupación de trabajos UTE, daños y perjuicios derivados de la participación del asegurado para realizar un trabajo en una agrupación de empresas. No entendemos por qué, pero de luego esto en ASEMAS está cubierto y es cierto que está excluido de estas pólizas porque uno de nuestros miembros del Consejo de Administración fue telefoneado por esta compañía ofreciéndole un seguro hace 3 días y le preguntó esto y le dijeron que sí, que era verdad. Deciros que finalmente pues son exclusiones cajón desastre en las que es muy fácil sacarse una excusa para rechazar un siniestro. Moraleja. Primera, antes de contratar una póliza a chollo, sin DRO ni CPP, que por cierto tengo que decir que el DRO y el CPP son la mejor herramienta para conseguir una prima equidistributiva, leamos las exclusiones y pensemos en la voluntad y compromiso de continuidad de la aseguradora. Tener un DRO que se rellena en 2 minutos supone una fuerte inversión informática y además es una fuente de información única en España, a la que nadie se gasta dinero en tener esa herramienta informática si realmente no piensa estar mucho tiempo en una póliza, en una actividad. Como os decía antes, una gran compañía que hizo un seguro colectivo con un gran colegio
y dijo que al cuarto año todo aquel que siguiera le regalaba la jubilación, pues se fue a los 3 años y 364 días para no tener que dar la jubilación. Y porque habían perdido dinero a chorro. Tercera moraleja. Los seguros pagados en función de la facturación perjudican al profesional que cobra honorarios razonables y en cambio benefician al profesional que tira los precios, cuyo riesgo es infinitamente mayor. Estaremos todos de acuerdo que aquel profesional que cobra el proyecto a su precio y la dirección de obra a su precio le puede dedicar muchos más medios y tiempo que aquel que hace una baja temeraria al 50%. Bueno, pues aquellos que cobren honorarios a la mitad van a pagar la mitad de la prima de seguro, cosa que es totalmente injusta. Finalmente, y creo que acabo en el tiempo, señor Moore, yo quería decir que ASEMAS provee a la profesión de seguros para arquitectos, gestionados por arquitectos y desde el año 1983. Esto es todo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los 3 ponentes que me han antecedido por su esfuerzo en estar hoy con nosotros. Quiero agradecer también a todo el personal técnico y jurídico de ASEMAS que ha permitido que montemos esta jornada en muy poco tiempo y os avanzo que para el primer trimestre vamos a desarrollar unas jornadas monográficas a las que vamos a invitar a expertos en materias puntuales y tenemos luego un debate. Vamos a usar esta herramienta que se ha desarrollado de una manera tremenda con el coronavirus para ir dando formación sobre patología, sobre todo tipo de temas interesantes para la profesión. Muchísimas gracias y cuando queráis pasamos a las preguntas. Dejo de compartir pantalla, Rafa.